Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión de este ciclo de conferencias, Los Coloma y su tiempo. Hoy no nos acompaña la directora del curso, Carmen Irles, que disculpa su ausencia, y bueno, pues intentaré servirles yo para poner en contexto esta cuarta conferencia. Les voy a presentar a nuestro conferenciante, que es, en primer lugar, el DENSE. Esto es importante también, es condición y mérito, las dos cosas de este ciclo, y sobre todo para que a partir de los rasgos más representativos de su currículum lo ubiquen y seguramente la conferencia esté mucho mejor contextualizada. Alejandro Jacobo Egea es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante. También es doctor con mención internacional en estudios literarios, también de la Universidad de Alicante, con calificación cum laude. Su tesis doctoral fue dirigida por el catedrático de Literatura Hispanoamericana, José Carlos Rovira, y por el catedrático de Teoría de la Literatura, Francisco Chico Rico. La defendió en 2017 y versó sobre el estudio y la edición crítica de la poesía satírico-burlesca barroca en Nueva España. En los últimos años ha investigado y trabajado en el barroco hispánico fundamentalmente, también en poética cognitiva, en tematología literaria comparada y en poesía española e hispanoamericana contemporánea. Actualmente, aparte de estos ámbitos de los que les he citado, continúa dedicándose al estudio de la poesía novohispana del barroco, así como al estudio del gongorismo satírico-burlesco y su impronta en el virreinato de Nueva España. Un dato muy representativo, también muy interesante, es que desde 2018 es profesor en la Universidad Católica de Murcia y allí imparte asignaturas relacionadas con la psicolingüística, el desarrollo de la comunicación, las habilidades lingüísticas y la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y de la literatura españolas. Además, ha sido invitado a varios congresos, tanto nacionales como internacionales, en universidades que no les voy a citar porque son bastante numerosas, y también ha impartido conferencias relacionadas con todos los campos de estudio que les he comentado. Y quería acabar con algunas de las publicaciones que pueden localizar en revistas y libros especializados que completan el círculo del conferenciante que nos acompaña esta tarde. Ha escrito sobre Gil de Viedma, el discurso histórico y discurso ficcional de la poesía social española. Más allá de los espejos nacarados, los escenarios de la memoria en Art del Mar, de Pere Gimferrer. Hacia una poética del espacio y de la naturaleza, la proyección espacial dinámica y estática del paisaje en el Purgatorio ante Paraíso, de Raúl Zurita. Éfrasis de ida y vuelta, monólogo dramático y culturalismo en trébol, de Rubén Darío. A vueltas con el gongorismo novohispano, un adelanto de la recepción de la poesía satírico-burlesca de Góngora, Nueva España. Poemas satírico-burlescos inéditos en torno a una polémica novohispana, de nuevo sobre las fiestas de los artífices plateros celebradas a la Virgen María el día de la Inmaculada Concepción en el año de 1618. Decir que somos quien somos, la educación en valores a través de la poesía social española en el aula de secundaria, y Entre las ruinas de la inteligencia, la poesía de Jaime Gil de Viedma a la luz de la poética cognitiva. Y esta es una obra de próxima aparición. Con esto yo creo que ubicamos perfectamente a Alejandro. Es un placer tenerlo aquí, y además en este caso muy importante, y acabo con esto, hemos hablado hasta ahora de historia en el sentido más tradicional de la palabra, y una de las mejores maneras de entrar en la historia es a través de la literatura. Forman un cóctel, forman una combinación muy interesante, de manera que no nos resistíamos en este ciclo a hablar de literatura y en el fondo a través de la literatura también de historia. Sin más preámbulos, les dejo con Alejandro. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Carlos Márquez, por tu presentación y merecidas palabras que has dicho sobre mí, porque al fin y al cabo, bueno, pues uno es un contribuyente, ¿no? Y bueno, pues gracias por esta presentación. Insisto, también quería agradecer, porque es de rigor, al presidente de la Fundación Paurides, Emilio Maestre, que no lo veo por aquí, pero le agradezco también su invitación, a Charo Navarro, Charo es la directora de la sede de la Universidad de Alicante aquí en Elda, y también a Mari Carmen Irles por haberme invitado a este ciclo de conferencias
a esta charla sobre este año tan importante para la ciudad de Elda, como es en el que conmemoramos el centenario, y vamos a dar importancia, o le damos mucha importancia a la familia de los Coloma. Gracias por todo eso, también a mucha gente, hay gente muy querida por mí en esta sala esta tarde, y estoy un poquito nervioso, perdónenme, porque al final hablar en casa hace que uno pues se ponga aún más nervioso, ¿no? Veo aquí a amigos, familiares, profesoras que tuve en mi adolescencia y que también tienen un poco de culpa de que yo esté aquí. Así que, bueno, también quería agradecer, por supuestísimo, a Miguel Ángel Gil, compañero de viaje y amigo, por haberme proporcionado una serie de documentos sin los cuales yo no podría decir ni la mitad de lo que voy a decir esta tarde. Documentos incluso inéditos que aún no se han publicado, así que Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu cordialidad. Sí que les quiero presentar el índice sobre lo que voy a hablar. Acompáñenme, como digo, a partir de estos versos a un viaje por el amor, a través de, como digo, del estudio y comentario de los sonetos de Juan Coloma. Aquí ven ustedes, voy a hablarles en primer lugar un breve fogonazo sobre la vida de Juan Coloma y Cardona, para a continuación hablarles también de su obra poética, de la poesía que escribió, y una vez hecho introducidos estos dos puntos, o hablarles de estos dos puntos, disculpen, decirles que lo que escribió Juan Coloma, les adelanto ya, pues viene de una tradición, de una larga tradición que comenzó en la Edad Media, pero que confluyó o tuvo su máximo esplendor en el humanismo renacentista italiano, y por tanto debo situarles en contexto sobre lo que supuso para la cultura, para el arte, pero sobre todo para la literatura y la poesía, este humanismo renacentista o el renacentismo italiano, y la renovación de la poesía castellana en el siglo XVI. Por ello les hablaré de tres estilos, tres estilos de época, tres movimientos literarios, sin cuyo conocimiento difícilmente vamos a comprender los sonetos que vamos a comentar en esta tarde. A continuación, una vez les explique esos tres estilos, nos meteremos de lleno en la explicación de lo que es el petrarquismo, y veremos cómo ese movimiento fundamental, importantísimo para Europa, y también lo veremos al final de la conferencia para Hispanoamérica, veremos cómo este movimiento importantísimo influyó en nuestro poeta hasta el punto de que sus sonetos giran en torno a ese único motivo, o a esos motivos, a esos tópicos que desarrolló sobre el petrarquismo. Y finalmente, si me da tiempo, porque tengo para 1 hora y pico, pues les hablaré de cómo los versos, o algunos de los versos de Juan Coloma, viajaron o cruzaron el Atlántico en un cancionero que se llamó Flores de Varia Poesía, y que es el primer cancionero que se conoce de la Nueva España, hoy México, para dar seguidamente mis conclusiones. Así que, sin más dilación, comienzo con mi conferencia, hablándoles, como les digo, de manera sucinta, insisto, sobre la vida de Juan Coloma y Cardona. Hay una película de los hermanos Marx, disculpen, en la que Harpo tiene que dar un discurso y se pone a beber agua como un loco. Entonces Harpo, recuerden que era el mudo de los hermanos Marx. Entonces no para de beber, y Groucho suelta: mientras haya agua todo irá bien, después ya veremos. Así que mientras yo tenga agua, todo irá bien. No, tranquilo, sigue. Bien. Voy a nombrar algunos nombres de la familia Coloma que ustedes habrán escuchado semanas atrás en las conferencias. Por tanto, me voy a centrar exclusivamente en la vida de Juan Coloma, y espero que esto lo entiendan por cuestiones de tiempo. Nieto de Mosén Juan Coloma,
que fuera secretario y valido del rey Juan II de Aragón y primer señor de la baronía de Elda, Petrer y Salinas, e hijo de Juan Francisco Pérez Calvillo y Coloma, segundo señor de las baronías antes mencionadas, Juan Coloma y Cardona, debió nacer entre 1521 y 1525 en Zaragoza. Hay otros estudiosos que dicen que nació en Elda, pero yo voy a mantener, de acuerdo con los estudios y las investigaciones de Raúl Ribarés y Olga Turner, que nació en Zaragoza. Durante su infancia, según nos dice Miguel Ángel Gil, recibió una educación propia de los nobles de su época, aunque desconocemos prácticamente todos los hechos acaecidos en dicha infancia y prácticamente toda su adolescencia. No sabemos si estudió o ejerció la carrera de militar, solo que en una fecha desconocida se casó con su prima hermana, doña María Teresa de Cardona, muriendo ésta sin dejar descendencia. Más tarde, el 9 de marzo de 1545, contrajo segundas nupcias con Aldonza de Aragón, con quien tuvo 7 hijos. La tragedia, de nuevo, volvería a su vida. Los 7 hijos fallecieron y poco después también su segunda esposa. El 19 de abril de 1551, Juan Coloma contrae matrimonio en la ciudad de Cigales, provincia de Valladolid, con la portuguesa Isabel de Sá, dama de honor de la infanta María de Austria y Portugal. Fruto de su matrimonio con Isabel de Sá nacieron su primogénito Juan y hacia 1555 su segundogénito Antonio, ambos en la capital vallisoletana. Hacia 1557, Juan Coloma abandona Valladolid para trasladar su residencia a las tierras valencianas del Vinalopó, pasando a residir desde entonces en el Castillo-Palacio de Elda, donde nacerán sus hijos Alfonso, Francisco, Diego, Luis, María e Isabel. 4 años más tarde, el 7 de diciembre de 1561, el mismo monarca Felipe II, lo nombrará alcaide del castillo de Alicante. Desde ese momento, compagina su residencia habitual entre el castillo de Alicante y el castillo de Elda, ciudad en la que acometió un programa constructivo de los edificios monumentales, como fueron el palacio, la iglesia y también el convento. Ello hará que se testimonie su poder señorial. A su vez, su descendencia siguió en aumento, pues en 1566 nacerá su 12º hijo, Carlos, quien paseará el nombre del linaje Coloma por toda Europa, palabras de Miguel Ángel Gil, tanto en las letras como en las armas y en la alta política internacional. A Carlos, le precederán en el orden de nacimiento sus hermanas Guiomar, Ana y Blanca, nacidas entre 1560 y 1566. Con posterioridad a esta última tendrá 2 hijas más, María Ignacia o Juana y Luisa. En otro orden de cosas, su fiel servicio a la corona de Felipe II le permitió ir ascendiendo en el escalafón de la administración regia. Muestra de ello será su nombramiento el 20 de febrero de 1570 como virrey lugarteniente y capitán general del Reino de Cerdeña, sustituyendo en el cargo a Álvaro de Madrigal. En esa primavera de 1570 se va a trasladar con toda su familia a Cagliari, la capital sarda, donde desarrolló una intensa labor en la defensa del reino frente a los peligros berberiscos y turcos y otomanos. Asimismo, se ocupó de los asuntos internos de Cerdeña, manteniendo las buenas relaciones con los estamentos sociales, el procurador real, el regente y la chancillería y otros cargos del consejo que le asesoraban. Sin embargo, los temores a un posible ataque de la armada turca a la ciudad de Cerdeña obligan a Coloma a trasladar a su familia a Génova, a excepción de sus 2 primeros hijos que se quedaron con Juan Coloma en la ciudad. En 1576 ya existe constancia de que Isabel de Sá está aquí, está en la villa, en el señorío de Elda, actuando como gobernadora de este. Y ese mismo año de 1576, Coloma, no sabemos por qué, solicita el permiso real para ausentarse como cargo de su virrey, licencia concedida por el monarca Felipe II el 16 de septiembre de 1576, una licencia de 3 meses. No obstante, cuando regresó a la península, y pasaron esos 3 meses, Coloma no regresó a Cerdeña y dimitió de su cargo como virrey de Cerdeña. Así, desde la villa de Elda, marchó a la corte para dar cuenta de su decisión a Felipe II en abril de 1577.
Pero a pesar de su dimisión, según argumenta Miguel Ángel Gil, son palabras textuales, suponemos que el monarca quedó satisfecho de su gestión y de los méritos alcanzados en el virreinato, así como de su servicio indiscutible a los intereses reales. Tanto fue así que el monarca le concedió, mediante privilegio real dado en Aranjuez el 14 de mayo de 1577, el título de primer conde de Elda para él y sus herederos. Condado erigido sobre las baronías de Elda, Petrer y Salinas. Desde Aranjuez, Coloma volvió a Elda, donde residió definitivamente en su palacio. Y ya en sus últimos años, hablamos del año 1581, cuando fallece su primogénito, su hijo Juan, y 2 años más tarde su esposa. 3 años más tarde, el día 9 de octubre de 1586, a la edad de 64 años, falleció Juan Coloma en el castillo-palacio de Elda, y sus restos mortales se trasladaron junto a los de su esposa al panteón familiar en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, que el propio Coloma mandó a construir en la ciudad de Elda. Bien, hasta aquí los datos vitales de nuestro protagonista de la tarde de hoy. Me centro a continuación también en la obra poética, porque según hemos dicho, Juan Coloma y Cardona desde muy joven adquirió un notable amor por la lectura y por la escritura, en particular por la poesía, ya que era el género literario más cultivado de la época. He indicado anteriormente que Coloma residió en Valladolid en 1551, concretamente en la ciudad de Cigales. Allí se desenvolvió, no paro de citar a Miguel Ángel Gil, pero es que prácticamente es el mayor experto de Juan Coloma que yo conozco, por lo menos. Y según noticia de Miguel Ángel Gil, Juan Coloma se desenvolvió allí en la ciudad en Cigales, en círculos cortesanos más importantes, en algunos de los círculos cortesanos más importantes. En concreto, estuvo muy próximo al círculo de la infanta María de Austria, como les he dicho. Ambiente, recuerden, en el que conoció a la que sería su tercera esposa. Es en esa época donde su fama como poeta se hace notar. En primer lugar, esto es conocido por casi todos, porque hizo una traducción espléndida del Triunfo de la Muerte de Petrarca. Traducción de Coloma, elogiada, como digo, por muchos de los editores del poeta italiano, como por ejemplo Hernando de Oces. Y en segundo lugar, como es evidente, por sus propias composiciones en verso. Poemas profanos que se incluyeron en el famoso, cito, Cancionero General de Obras Nuevas, nunca hasta ahora impresas, sí por el arte española como por la toscana. Título completado, y esto es muy interesante, con el siguiente. Y esta primera es el Triunfo de la Muerte, traducido por don Joan Coloma. Publicado el Cancionero General, como les digo, en 1554 por Esteban Nájera en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza. Fíjense hasta qué punto llegó la fama y la popularidad de Coloma como poeta, que el editor y compilador del Cancionero puso su nombre en la portada del mismo. Este Cancionero se divide en 2 partes. En la primera, de estilo español, comienza con la traducción que les he dicho al castellano de El Triunfo de la Muerte de Petrarca. La segunda parte, de estilo italiano o italianizante, comienza con la historia de Orfeo. Por tanto, aquí tienen ustedes las obras que se publicaron de Juan Coloma en el Cancionero. Este primer grupo que tienen ustedes, las últimas 2 no. Este primer grupo, estas obras fueron, como digo, El Triunfo de la Muerte, petrarquesco, 3 glosas, otras 3 composiciones en octosílabos, 3 canciones, el poema mitológico La historia de Orfeo, una égloga de 3 pastores, un capítulo y 22 sonetos, a cuyo comentario y estudio dedicaré la segunda parte de mi ponencia. Por su parte, cuando ostentaba el cargo como virrey en la ciudad de Cerdeña, publicó en 1576, en la capital, en Cagliari, un libro impreso que contenía 2 obras poéticas extensas de temática y motivos religiosos. Son, aquí las tienen ustedes, las 2 últimas, la década de la pasión de nuestro Redentor Jesucristo y la segunda obra, el cántico de su gloriosa resurrección. Obras
elogiadísimas por la crítica, marcadas por un profundo fervor religioso, mediante las cuales, a mi modo de ver, Coloma consiguió alcanzar su auténtica madurez como poeta español o castellano. Pero sobre ello les hablaré en las conclusiones. Bueno, pues sin más dilación, porque vamos mal de tiempo. Bueno, no tengo reloj, Juan Carlos. Vale, siempre lo tengo y no me lo he traído hoy. Voy a hablarles, insisto, necesitamos conocer el contexto histórico, cultural, pero sobre todo artístico y literario, sin cuyo conocimiento no podremos comprender, por lo menos, el petrarquismo de los sonetos de nuestro poeta Juan Coloma. Bien, durante los siglos XIV y XV nace en Italia la figura del burgués, del hombre nuevo, antropocéntrico, individualista y ciudadano, y en el siglo XVI la situación cultural de Italia brillaba en tres grandes centros, como saben ustedes, desde los que se irradiaba y extendía su amplio influjo de novedad y de renacimiento, de humanismo neoplatónico. Se irradiaba al resto de Europa, quería decir. Esas tres ciudades fueron Venecia, Florencia y Nápoles, las cuales se disputaban la primacía de lo renacentista, emulándose en un tropel increíble, como nunca antes, de poetas, filósofos, editores, pintores y escultores. Lo que nadie podía imaginar es que, al menos en el ámbito de la literatura, y sobre todo, como les digo, en el de la poesía, esa primacía total, durante casi un siglo, la heredará nuestra península, nuestro imperio, el Imperio Español, donde se trasvasará la nueva forma poética de transmitir la descubierta sensibilidad humanista que es al mismo tiempo bucólica, petrarquista, cortesana, mitológica y neoplatónica. Ciertamente, la poesía castellana del cancionero tradicional necesitaba renovarse a fondo, profundizar más en el pensamiento y en el sentir humanos, contemplar el mundo exterior y captar directamente su belleza, encontrar moldes expresivos, menos gastados y, sobre todo, elevar el concepto mismo de la creación poética. En este sentido, y atenidos a lo anterior, es necesario preguntarse a continuación de dónde vino esa renovación de la poesía castellana que tuvo en Petrarca, o mejor dicho, en la obra de Petrarca, su modelo de imitación poética, cuya influencia se extendió como la pólvora a lo largo de toda Europa y en la península a través de la obra del barcelonés Ausías March, del otro barcelonés Juan Boscán y del toledano, como todos ustedes saben, Garcilaso de la Vega. Es preciso, por tanto, hablar de tres estilos de época o corrientes poéticas y filosóficas previas a lo que se ha dado en llamar petrarquismo, corrientes indefectibles, no pueden faltar, como les digo, sin cuyo conocimiento difícilmente vamos a abordar dicho petrarquismo y sin las cuales, esas corrientes, sin las cuales la lírica de nuestro primer siglo de oro, del siglo XVI, no se había dado de modo alguno. Estilos o corrientes poéticas y filosóficas que son, ahí las tienen ustedes, el amor cortés o fin d'amor, el dolce stil nuovo, el neoplatonismo, como digo, confluyen todas en lo que se denomina el petrarquismo. Comienzo brevemente por explicarles cada uno de estos conceptos, de estos estilos de época. El amor cortés fue una corriente poética que se manifestó en la lírica culta medieval y que consiste en la expresión de la relación amorosa entre un trovador y su señora o dama. Quédense con el término de señora porque va a aparecer en prácticamente todos los poetas petrarquistas del siglo XVI, XVII hasta nuestros días. En esta corriente, la dama, por su nobleza y condición de casada, resulta de acceso casi imposible, lo que incrementa el deseo y el dolor del amante, la necesidad de discreción, etc. A pesar del rechazo y los inconvenientes, amar se entiende como causa de gozo y siempre preferible a la ausencia del amor. En este sentido, Petrarca arrancó de los influjos del amor cortés, de manera que toda la poesía amorosa, desde él hasta hoy, con cualesquiera que sean las evoluciones que ha sufrido la poesía, no hubiera sido lo que es sin los poetas y trovadores de la Provenza, al sur, la región al sur de Francia. Bien, a continuación les hablo del dolce stil nuovo, que sería esa escuela o corriente italiana que cultivó el nuevo concepto del amor cortés.
Se trasladó de Bolonia a Florencia y podemos fechar su esplendor en la poesía durante la mitad del siglo XIII y todo el siglo XIV. Nombres destacados son los de Cavalcanti y, por supuesto, ustedes les va a sonar enseguida Dante Alighieri. Fueron sus principales modelos. Petrarca, por tanto, recibió el influjo del Dolce Stil Nuovo, así como el influjo de los provenzales, y con él, con el Canzoniere de Petrarca, la poesía tomó, como les digo, nuevos rumbos. Lo más interesante del Dolce Stil Nuovo, esto es importantísimo, va a ser fundamental para comprender la poesía de los petrarquistas, es que dignifica y espiritualiza, por influjos principalmente cristianos, el adulterino amor cortés de la Provenza y convierte a la mujer en la donna angelicata, ante la cual el amante sufre de amor o aspira al bien, pues la belleza física de la amada es un reflejo de su perfección espiritual y un motivo que eleva al enamorado hacia lo divino. Recuerden, en Dante es Beatriz, la donna angelicata, en Petrarca, Laura, en Garcilaso es Elisa y, bueno, pues, por ejemplo, en Quijote es Dulcinea del Toboso, la donna angelicata. Con la escuela del Dolce Stil Nuovo, los poetas italianos van a cambiar el panorama de la lírica mundial al decidir escribir poesía culta no en latín. Esto también es importantísimo. Toda la poesía culta se escribía en latín. Bueno, pues los poetas del Dolce Stil Nuovo van a escribir en lengua vulgar, en romance, en italiano. Para ello, inventan un verso, el endecasílabo, que imita el hexámetro dactílico de la clasicidad de los griegos y de los romanos, y asimismo descubren una estrofa, el soneto, cuyo alcance universal a nadie se le escapa, sobre todo desde que Dante y luego Petrarca vuelquen en él sus impresionantes inspiraciones amorosas. Y ya voy a hablarles por último del neoplatonismo, que más que una corriente literaria es una corriente filosófica, de la que la literatura se aprovechó fecundamente. Surgió a mediados del siglo XV en la corte florentina de los Médicis y supuso una ampliación fructuosa en la nueva comprensión de lo humano y lo divino. En esta época surge la conciencia de que el hombre está compuesto por tres niveles: el material, el mental y el espiritual, y que a cada uno de ellos les corresponde un tipo de amor. El amor material, germinativo, es decir, el amor instintivo, irracional, impulsivo; el amor psíquico, racional, doméstico, burgués, es el amor que podríamos decir de los matrimonios, es el amor de la filia; y el amor espiritual o neumático, cuya contemplación eleva el espíritu a las altas cimas de la sabiduría, un amor que provoca el ascenso del alma hacia la divinidad y que tiene en la mujer bella, contemplada, el camino propicio para iniciar ese mismo ascenso. Bien, pues según pueden ustedes inferir con lo señalado, es solo ahora cuando podemos situar y contextualizar el petrarquismo, el denominado petrarquismo, y meternos de lleno en esa influencia que propulsó el movimiento literario conocido como petrarquismo y que está muy presente, que va a estar presente en prácticamente todos los sonetos de Juan Coloma. Solemos definir el petrarquismo como la malattia crónica de la literatura italiana, o sencillamente como la imitación de la obra de Petrarca. Ya está. Desde el punto de vista literario, como les digo, el petrarquismo es un movimiento literario que en el siglo XVI significa eso, sencillamente, imitación del Canzoniere de Petrarca. Aquí, por cierto, tienen aquí, ustedes lo he traído, la edición del Canzoniere de Letras Universales de Cátedra. Bueno, pues es enorme, es un tochaco que, bueno, en fin, que estoy hablando del cancionero y ahí lo tienen, ¿no? Bien, cabe decir que la poesía petrarquista no resulta innovadora en cuanto a la temática, en cuanto a sus temas, reiteradamente ya tratados por los poetas del Dolce Stil Nuovo y los trovadores que trabajaban con el amor cortés. Sin embargo, la métrica, el ritmo, las composiciones, los sonetos y las canciones y los hallazgos estilísticos como la adjetivación, las metáforas, las antítesis y los oxímoros, las correlaciones y la descripción de los lugares y de la hermosura de la amada son lo que llama la atención de los poetas de este tiempo. Y asimismo,
esto es importantísimo, el autoanálisis psicológico, la inquietud del alma, la soledad, el daño que producen la falta de correspondencia en los sentimientos y la ausencia de la amada, etcétera, etcétera. Como digo, son esos los tópicos o los temas, los motivos que van a conformar los tópicos propiamente petrarquistas. Por tanto, lo que hacen los poetas sobre todo es descubrir el alma, la razón de amor de todos estos nuevos versos del poeta italiano Petrarca. Por eso necesitaban ese arte nuevo para vencer literariamente esa fundamental invención. El objeto de la veneración erótica y de la indagación estética, amor y poesía de la mano, indisolublemente. Por tanto, el amor petrarquista y su manera de convertirlo en canción, mediante la norma retórica de la imitatio poética, de la imitación poética, irrumpirá en la lírica de Occidente hasta conformar en España, gracias a Garcilaso, una nueva forma de escribir y de entender el amor. Por tanto, cuando nuestro poeta Juan Coloma nace, esta nueva cosmovisión poética y filosófica, el petrarquismo, está ampliamente consolidada en Europa y ya ha dado sus primeros frutos en la península. Recuerden, por ejemplo, los sonetos fechos al itálico modo del Marqués de Santillana o, como digo, el fervor petrarquista de Ausías March. Como digo, todas estas corrientes y modelos de imitación serán las que sin duda estudie y asimile Juan Coloma en sus años de formación y en los círculos cortesanos de los que les hablé anteriormente, y los que lleve a cabo con mayor o menor acierto en prácticamente todas sus composiciones poéticas. En relación con sus sonetos, la huella de los autores citados, sobre todo de Petrarca, se dejará ver en los acentos conmovedores de los versos que los conforman, como ustedes van a poder comprobar a continuación cuando los lean y los escuchen recitados por mí. Composiciones, los sonetos de Juan Coloma, que me dispongo a comentar a continuación, señalando en mi análisis los ecos petrarquistas o del petrarquismo, tópicos, imágenes o motivos presentes en dichas composiciones. Bien, voy a comenzar dentro del reducido corpus de poemas o de sonetos de Juan Coloma, tan solo 22. Voy a comenzar con el número 9, donde podemos leer: todos los que de amores han hablado, callen con lo que yo, triste, he sentido. Bórrese cuanto escrito se ha leído, consola la miseria de mi estado. Que en mi comparación ninguno ha amado de cuantos por amor han parecido, pues que me siento de él más encendido, cuanto más de remedio estoy apartado. Ningún remedio espera el mal que siento. ¿Quién nunca se sostuvo con tal pena? ¿Quién deseó jamás sin esperanza? Sino los condenados al tormento, a donde eternamente Dios condena, por no tener en él su confianza. Fíjense en el primer cuarteto. Bueno, me estoy dando cuenta ahora, Juan Carlos, de que grosso modo no he explicado lo que es el soneto. Yo daba por hecho que todo el mundo lo sabía. Denme una excusatio non petita. Un soneto es una composición de 14 versos, compuesta por 14 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos, con rima consonante, y siempre tiene que estar escrito, o está frecuentemente escrito en decasílabo, los sonetos, aunque también pueden estar escritos en versos octosílabos. Entonces hablaríamos de sonetillos, pero no es nuestro caso, ¿vale? Entonces aquí tienen lo que son los sonetos, lo que es un soneto, ¿no? Bien, en el primer cuarteto, en los 4 primeros versos, encontramos una captatio benevolentiae, captar al público, un llamamiento al público, maravilloso, por cierto, que cede paso al desdén que le provoca el amor al hablante lírico, al poeta, y que desencadena en él lo que se conoce como, esto lo he comentado con compañeros míos italianos en la universidad, yo no lo sabía, por cierto, y los manuales apenas sí hablan de ello, lo que se conoce como el disidio interiore, no tiene traducción en español, no es el desidio interior,
del poeta. Es algo que trabajó Petrarca, que lo llevó a cabo en sus composiciones, pero el disidio interior se entiende como una lucha interior que no tiene que ver tanto con algo físico, sino más bien con una lucha interior que provoca una crisis axiológica, esto es, una crisis de valores, una crisis moral en el individuo. Por tanto, el poeta lo que va a hacer cuando sienta ese disidio interior es debatirse entre el amor de la amada o el amor a lo divino. Por tanto, como digo, esta captatio benevolentia, el amor, lo que ha hecho es que se desencadene en el poeta o en el hablante lírico lo que se conoce, como insisto, como el disidio interior, ya presente en el primer soneto del cancionero petrarqués, del cancionero de Petrarca. En el primer soneto no lo voy a leer, el primer soneto de Petrarca, pero Petrarca ya está diciendo que se avergüenza de lo que ha sentido. ¿Por qué? Porque está loco, perdido, ¿no? por lo que ha amado, por Laura. Entonces él se arrepiente en ese momento y por eso va a escribir el cancionero hasta la posterior muerte de Laura, etcétera, ¿no? Por tanto, en definitiva, es una crisis, una lucha interior que se da, por un lado, en el soneto de Coloma, entre el deseo de volver a enamorarse, en los versos 7 y 8, pues que me siento de él más encendido cuando más de remedio estoy apartado. Y en ese deseo, y entre ese deseo carnal, instintivo, que presenta a la esperanza como pecado, lo cual le provoca también, como al poeta aretino, como a Petrarca también le provoca vergüenza, lean el verso 9, ningún remedio espera el mal que siento. Y por otro lado, la condena de Dios por no creer ni en él, o no es que no creyese en Dios, sino que creía más en la amada, ni en el amor, pero el amor que les comentaba antes, espiritual, el amor divino. Con tintes neoplatónicos, insisto. Y hasta aquí tendríamos ese primer soneto que yo quería comentarles. Y el siguiente al que me voy a referir es el segundo de los sonetos que aparece en el cancionero de Coloma no, en el cancionero general, y el soneto segundo trata del tópico del amor ferus. ¿Qué es el amor ferus? El amor ferus es el amor salvaje. Y dice el soneto: el bien que el amor me dio, bien me mostraba, cuando yo dulce estado poseía, que a mudarme en tristeza la alegría, su costumbre cruel me condenaba, que cuando el alma más contenta estaba, viendo aquel bien de que se mantenía, un helado temor se lo impedía, que nunca enterarme gozaba. De tal suerte me vi en breve gloria, que cuanto más gozaba aquel estado, de temor de perderle era ofendido, y luego hirióme con lo amenazado, dejando solamente la memoria, porque perdiese más en lo perdido. Esplendente. En el soneto, el poeta atisba el carácter negativo del amor o de la pasión sexual, y cómo éste puede desestabilizar a uno de los amantes. En este caso, el amante que escribe, el amante que nos habla a través de los versos. Perdón. Asimismo, aparece en el verso 7 la imagen del helado temor, tratada con frecuencia por Petrarca. Por ejemplo, en su soneto 197 nos dice Petrarca: su sombra sola al pecho vuelve hielo y de blanco temor el rostro tiñe, mas los ojos en mármol lo convierten. Es una imagen de Petrarca que Coloma utiliza para configurar como término real al amante atemorizado, a ese amante que se ha vuelto hielo. El soneto 4 también habla sobre el tópico del amor ferus. Traído me ha el amor a do no hallo, do pueda descansar mi pensamiento. Vencido ya el deseo al sufrimiento, que no pudo otro tiempo derribarlo. E un cierto gusto que solía esforzarlo, no puede ya caber en mi tormento, que está tan adelante el mal que siento, que no puedo haber bien para esperarlo. Entre la muerte y la vida estoy incierto de lo que más conviene a tal estado. La vida muestra el tiempo y su mudanza, mas yo, que de él estoy escarmentado, determino escoger remedio cierto por no seguir ya más vana esperanza. Como vemos,
aquí, tras el primer cuarteto, en el que se ve claramente la concepción del amor como una enfermedad que niega todo poder a la razón, el mal de amores se ha arraigado en el poeta. Este amor, transformado en amor a fuerza de sentirlo, hace que el actante lírico, que el hablante, no conciba más bien o menor mal que el llanto y la muerte, pues al faltarle la esperanza, recuerden el último verso, al faltarle la esperanza, el hablante lírico parece desistir de su amor. ¿Cómo voy de tiempo, Juan Carlos? ¿De verdad? ¿Qué dice la vamos muy bien. También lo encontramos en el soneto 18, el tópico del amor ferus. Oh duro carecer del bien perdido, en el fuego infernal de un amor fiero, duro desesperar del bien que espero, cuando de la esperanza más valido. Duro pensar en él como fingido y ver claro mi mal y verdadero, duro caer del cielo hasta el cerbero, duro no ser, en fin, tras haber sido. Duro camino llano y poca tierra, entre mi grave mal y mi consuelo, cerrado con difíciles montañas. Duro en vano llorar tan brava guerra, presto tendréis la palma de este velo, presto serán cenizas mis entrañas. Aquí Coloma interpela al amor fiero como responsable de su desgracia y cierra el soneto con la afirmación de que como consecuencia de tanto sufrimiento causado por la relación amorosa, por ese amor pasional, pronto alcanzará la muerte y cesará la desolación. En el soneto 10, aquí ya no hay tópicos, bueno, hay tópicos en todos, ¿no? Pero en el soneto 10, aquí tendríamos el tópico de la descriptio puellae, no lo he puesto, pero es el motivo de la descripción de la amada, el motivo de la imagen o el rostro de la amada impreso en el alma del amante. Aquí lo tienen en el primer cuarteto, esto lo vamos a ver ahora en el primer cuarteto. Bueno, primero voy a leerlo y luego explico el soneto. Aquel divino rostro tan hermoso que tiene escrita el alma en su figura, aquella grande y sola hermosura y el aire peregrino y tan gracioso, por quien amor me hizo el más dichoso de cuantos colocó en la tercia altura, por quien tengo el quemarme a gran ventura en el más vivo fuego y riguroso. Cuando estando en presencia me abrasaba, de su divina luz el rayo ardiente, con ella misma luego se curaba, mas presto la desdicha hizo ausente el remedio con que mi mal pasaba, creciendo la ocasión del accidente. Como digo, en el primer cuarteto vemos esa descripción de la imagen o del rostro de la amada, que trata de, como digo, el motivo de la imagen o el rostro de la amada impreso en el alma del amante, se trata en convergencia con el de la naturaleza idealizada del amor, dentro del segundo cuarteto. Ya en el primer terceto, no obstante, está cargado sobre imágenes o con imágenes sobre el fuego que adelanta la tragedia del último terceto, ya que vemos que el poeta ya no está con la dama. Presto será, creciendo la ocasión del accidente, porque está con ese remedio con que pasaba mi mal. Por otro lado, otro de los sonetos más interesantes es el soneto 8. Si aquel enmudecer en tu presencia, muriendo la ocasión y el presupuesto, ante la clara lumbre de tu gesto, con firme corazón hecho en ausencia, si no probar defensa o resistencia a quien en tal lugar me tiene puesto, qué pena sin remedia o morir presto, puedo solo esperar en mi dolencia. Si aquel hablar, callando mil señales, salido sin licencia cada hora, son burlas, son donaires o son arte, brevemente podrás verlo, señora, cuando la muerte, fin de tantos males, te muestre de mi mal la menor parte. Aquí el poeta está describiéndonos su dolor actual, pero considera que la amada le ha dejado un bien, las continuas penas que le traerán la muerte. Esa muerte que acabará con una vida llena de sufrimientos. Es un motivo que veíamos en un soneto anterior. Además, fíjense que en el primer terceto se nos dice que la lengua del poeta, embargada por el dolor,
ha acabado diciendo más de lo permitido, en contra de su voluntad. Es decir, que el hablante lírico no ha podido refrenar su habla por haber superado todos los límites del sufrimiento. Imagen o idea que también está presente en Petrarca. En su soneto 71, en los versos 46 y 47, nos dice: dolor, ¿por qué me llevas desviado a decir lo que no quiero? El soneto 1 es uno de los que más llama la atención al lector, de Juan Coloma. En él podemos leer: amor, que a lo imposible me has llevado, y allí toda tu fuerza has extendido, porque de ti me vea más herido, do espero verme menos remediado. ¿No te bastaba para haber hartado la sed que de mi sangre has padecido? Verme do no viviendo muerte pido, y esto como remedio me es negado. Sin encerrarme en la cárcel tan estrecha, que no pueda aliviarme con hablar, porque es cosa que algunos aprovecha. Querría por partido ya sacar que toda mi esperanza sea deshecha y pueda yo hartarme de gritar. Aquí, el hablante lírico, sea Coloma o sea un personaje inventado por Coloma, parece indeciso ante un amor que tan siquiera se atreve a confesar. Si intenta escapar de él, desfallece al contemplar lo que ha dejado atrás. Si desea seguir adelante, aparte de temer la desolación, necesita el estímulo de la esperanza. ¿Se dan cuenta? La palabra esperanza aparece muchísimo en los sonetos de Juan Coloma. Como digo, necesita el estímulo de la esperanza que parece en esta ocasión haberle abandonado. Asimismo, aparece por vez primera en el corpus, claro, aparece por vez primera porque es el primer soneto, el motivo de la cárcel, dentro de la tradición del amor cortés. Bueno, el motivo de la cárcel, el motivo de la cárcel ha sido tratado muchísimas veces, o aparece muchísimas veces en el cancionere petrarquesco. Dice Petrarca, estoy poniendo un ejemplo porque si no, pues podríamos estar aquí hasta mañana. Este es el ejemplo que cojo del soneto 364 de Petrarca. Señor, que en esta cárcel me has metido, ponme tú a salvo del eterno daño. Símbolo este, el de la cárcel, muy manido, muy trabajado desde el amor cortés, que supone en el soneto de Coloma, supone una figuración de la dependencia amorosa en la que está sumido el hablante por efectos de su pasión amorosa. Por otro lado, Coloma aborda en uno de los sonetos más conseguidos del manidísimo tema del sufrimiento por la ausencia de la amada, utilizando una serie de términos dentro de la tradición como enfermedad, motivo que repite en su soneto 19. Caduco bien, oh sueño presuroso, que en un punto me alegras y entristeces. ¿Por qué con tanta gloria te apareces para hacer mi mal tan doloroso? Ven a estar en mí con más reposo, o no vengas a hacer el mal que creces, porque este bien tan breve que me ofreces, mucho más que no el mal es trabajoso, cual el que preso está y de luz privado, que alguna por pequeño lugar tiene, con que a la vista ayuda la costumbre. Y súbito con mucha es alumbrado, y así desaparece como viene, tal dejas a mi alma con tu lumbre. Versos que proyectan una profunda tristeza en el actante lírico, que solo haya descanso en el sueño, en tanto que le sugiere este mismo sueño la muerte y considera el momento inmediatamente anterior menos angustioso que el presente. Imagen de clara influencia directa también con Petrarca. Nos dice el poeta aretino en el soneto 226. El sueño es ciertamente, como dicen, imagen de la muerte, pues al pecho sustrae del pensamiento que le anima. Dentro de los tópicos petrarquistas, otro de los abordados por Juan Coloma en sus sonetos es el de... Sí. Es el de... No lo he puesto aquí en el PowerPoint. Es el del Venatus Amoris.
escrito con V, bueno, es que la V en latín sonaba como U, pero bueno, en fin. O Caza del amor, donde se presenta la relación amorosa como cacería del ser amado, y eso lo pueden ustedes observar también en el soneto 3, que he comentado anteriormente, y también en el soneto 11, que no voy a leer porque sí que me interesa desarrollar otro tópico petrarquista que vemos muy claro en los sonetos de Coloma, que es, como digo, el tópico del furor amoris, es decir, el amor apasionado. Voy ya terminando casi con el comentario de los sonetos. Como digo, el tópico del furor amoris, ese amor apasionado, aparece prácticamente en todos los 22 sonetos que tenemos de Coloma. Ejemplos de ese tópico lo encontramos en el soneto 4, que ya hemos visto, así como en el soneto 5, pero no voy a leer el soneto 5, voy a leer el 16, porque me interesa más también hablar sobre otra cosa que voy a hablar a continuación. Bien, el soneto 16 nos dice, es muy significativo del furor amoris: Señora mía, si en no ver una hora vuestro divino gesto por quien muero, por cuya sola causa vivir quiero, a quien solo mi alma ama y adora, siento mortal dolor, en el que ahora sentir con más razón ausente espero, que muestra tanto ser más bravo y fiero, cuanto en tal diferencia se empeora. ¿Qué menos que la muerte sentiría si no la resistiese cuando viene de veros algún día la esperanza? De nuevo, la esperanza. Que a no ser esto así, bien bastaría muy menos fuerte mal el que me tiene penando entre temor y confianza. Este soneto 16 de Coloma, aparte de que se parece muchísimo al soneto 5 de Garcilaso de la Vega, bueno, en este soneto, como pueden ustedes observar, en estos versos aparece el motivo de la imagen o del rostro de la amada impreso en el alma del amante, en ese primer cuarteto, que se trata en convergencia con el motivo de la naturaleza dolorosa del amor pasional. Claro, esto también aparece también, asimismo, como ustedes pueden ver, aparecía en el soneto que habíamos visto anteriormente, pero aparece también el término de señora, término de estirpe trovadoresca dentro de esos códigos del amor cortés, donde, llamando señora o señora mía, esto suele aparecer el sintagma como señora o señora mía, el actante lírico considera que la muerte es el mejor remedio a la altura del amor que ésta, es decir, la señora, le profesa. Voy a finalizar el análisis de los sonetos con uno de los más famosos de Coloma, y ahora les diré por qué, y que como es el soneto 7, que es un soneto que trata un tema mitológico, el tema mitológico de Leandro y Ero. En el soberbio mar se había metido Leandro, y de sus ondas trastornado, y menos del temor de muerte helado que del fuego de amores encendido, cuando que congojoso y oprimido, de aliento y fuerza ya desamparado, de aquel estorbo solo desmayado, más que de su morir y entristecido, habló de esta manera, mas fue en vano, echando el alma en el postrer acento de una cansada voz y dolorida. Oh riguroso mar y airado viento, dejadme a donde voy a llegar sano, y luego me ahogad a la avenida. Este último verso aún me produce dolor de oído, por lo abrupto, cómo fuerza Coloma, con ese hiperbatón, la rima, ¿no? Bien, bueno, vamos a lo que vamos. Según el mito de Leandro y de Ero, Leandro atravesaba cada noche el Esponto a nado, guiado por una lámpara que su amada Ero encendía en lo alto de una casa. Pero en una noche de tempestad que apagó la lámpara, Leandro no pudo alcanzar la costa,
y al día siguiente las olas arrojaron su cadáver al pie de la torre de Ero, quien, al verlo, se precipitó al vacío. En el soneto, habrán podido ustedes observar, hay imágenes muy bellas, imágenes que se vienen repitiendo en otros sonetos que hemos visto, imágenes que tienen que ver con la luz, con la oscuridad, con el fuego, etcétera, etcétera. Como las del verso 4, ¿no? Que del fuego de amor es encendido. Imágenes bellísimas que aluden, por supuesto, a ese fuego del amor y a la hoguera que enciende la amada en el poeta. Interesante es también el último terceto, la conclusión patética del soneto, cuyo monólogo lírico, cuyo monólogo dramático alude al final de la vida de Leandro, que también es figuradamente la vida del poeta. Por ese desamor que habrá podido sufrir, pues ha utilizado el mito. Coloma utiliza el mito para expresarse a través de Leandro, para expresar sus sentimientos, ¿no? Delega en ese mito, delega en ese personaje mitológico. Bien, pues como les digo, hasta aquí el comentario de los sonetos, de algunos de los sonetos. Obviamente no podía hacer el comentario de los 22 sonetos, pero sí que me gustaría desarrollar mínimamente este sexto apartado, sexto punto. Juan Carlos, ¿tiempo? Sí, muy bien. ¿Bien? ¿Qué hora es? 10, 8 y 10. Vale. Como digo, Coda, lo he titulado así, los versos de Coloma cruzan el Atlántico sobre la inclusión de Juan Coloma en el cancionero novohispano Flores de varia poesía. En 1577, se recopila en Nueva España, hoy Ciudad de México, el primer cancionero novohispano que contiene 2 libros, uno referido a la poesía religiosa. ¿Qué es esto? Espera, te lo vuelvo a enseñar yo a ti. Esto. Y otro segundo libro que contenía la poesía amorosa. Pues bien, ¿qué es lo interesante de este cancionero? Lo interesante es que se recopila, como digo, en 1577, la mano es desconocida, el editor es desconocido, pero se descubre en el siglo XX, en 1980. La edición de este cancionero, muy interesante, por cierto, es de Margarita Peña y, bueno, pues, a quien tuve la suerte de conocer yo cuando hice mi estancia de investigación en México. Y, como digo, ¿qué es lo más interesante de este cancionero? Pues que probablemente él no lo supiera, seguro que no lo supo. Aparecen aquí 2 sonetos de Juan Coloma. Es decir, los sonetos son el que empieza, este último que hemos comentado, en el soberbio mar se había metido, es decir, el del mito de Leandro y Ero, y otro que no he comentado, pero que comienza como el que está a muerte sentenciado. ¿Qué es lo más interesante? Bueno, a mí me apetecía comentarles esto porque me parece increíble, ¿no? Que Juan Coloma, no habiendo pasado, de esto hablaré en las conclusiones, pero no habiendo pasado a ser un poeta mayor o un poeta egregio para la literatura española, pues se incluya en un cancionero. No es que se incluya, porque se incluyó en el de 1554, ¿verdad? Sino que se incluya o sus versos traspasen el océano, es decir, lleguen a Nueva España. Insisto, este es el primer cancionero que se conoce, Las Flores de varia poesía, es el primer cancionero que se conoce en tierras americanas. Y para mí eso pues ya hace que yo admire más aún a la persona. Bien, es cierto que aquí hay muchísimos poetas, muchísimos versos, muchísimos poemas anónimos, muchísimos poetas de los que no se tiene noticia para nada, pero ya por el solo hecho de que Juan Coloma aparezca en este cancionero, a mí pues me produjo mucha alegría cuando lo leí en la maravillosa edición de Pedro María Cátedra y
Burguillo, Javier Burguillo, es esta. Javier Burguillo hacen la edición también de los sonetos. No comentan mucho los sonetos, es cierto, pero sí que van a las fuentes primarias donde aparecen. Y bueno, pues por noticia de Pedro María Cátedra, pues tenemos noticia de que aparece en manuscritos también en la Biblioteca Nacional de España, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba o qué pasa? ¿Cuál es el inconveniente del Flores de Varia Poesía? Que aquí, en el cancionero de 1554, aparece el nombre de Juan Coloma, y además Juan Coloma es el poeta que más composiciones tiene dentro del cancionero, en el de 1554. ¿Cuál es el inconveniente del Flores de Varia Poesía? Que no aparece el nombre de Juan Coloma. No, es decir, no viene el nombre de Juan Coloma, ¿no? Viene solamente el número del soneto. Claro, con investigaciones, sobre todo porque yo he investigado, cuando me metí este verano de lleno con Juan Coloma, he investigado al maestro de maestros mexicanos, de filólogos mexicanos, que fue Antonio Alatorre, y fue Antonio Alatorre el que identificó, no sé por qué, Margarita Peña no lo hizo, porque esta edición es de 2004, pero bueno, a mí tampoco me voy a meter con esas historias, porque tampoco son conveniencia mía. Pero Alatorre fue el que identificó a Juan Coloma como el poeta de estos dos sonetos que aparecen en el Flores de Varia Poesía. Además, Antonio Alatorre tiene un artículo muy interesante sobre uno de los sonetos de Coloma, que les recomiendo que su lectura, si les interesa el tema, el asunto del que estoy tratando. Y bueno, pues esto, una anécdota, ¿no?, que quería comentarles, me parecía interesante. Y ahora, si me lo permiten, pues voy con las conclusiones de la conferencia. Si atendemos a la cronología o a los límites cronológicos que estableció don Alonso Zamora Vicente para las generaciones de poetas petrarquistas españoles, bueno, pues sabemos que Juan Coloma perteneció a la segunda hornada de poetas petrarquistas de la península. Hemos podido comprobar cómo con sus sonetos Juan Coloma y Cardona asimiló perfectamente la estela del movimiento petrarquista en cuanto a los tópicos y léxico utilizados, a la temática y también en cuanto a las imágenes. La obra del poeta aretino, que Coloma conocía bien como resultado, hemos de suponer, de su educación, de la educación que recibió como noble. Pero no solo conoció y asimiló la obra de Petrarca, sino también la obra de otros clásicos, así como el conocimiento de las obras completas de los poetas egregios que introdujeron el petrarquismo en el imperio. Ya antes los he citado: March, Ausías March, Boscán, Cetina, Gutiérrez de Cetina, pero sobre todo y muy por encima de todos estos, conoció la obra, debió conocer la obra, porque hay poemas o sonetos que imitan incluso versos del mayor poeta español del siglo XVI, que fue Garcilaso de la Vega. No siendo considerado Juan Coloma un poeta mayor dentro del canon de la literatura española, ni pretendo yo elevarlo a tal estado, porque debemos de ser realistas, es cierto que el análisis de su obra publicada nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos. En primer lugar, los sonetos que acabamos de analizar, que les acabo de comentar, son composiciones propias, a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, de su juventud. Y con lo que esto conlleva, entiéndanme, son sonetos agradables, ligeros, a veces se atisba cierta nimiedad en ellos, salvo contadas excepciones, porque hay algunos que son magníficos, aunque todos se caracterizan, y esto es muy importante, que quisiera señalarlo, lo he señalado muy por encima hace unos minutos, sobre todo se caracterizan por esa imitatio retórica. Y cuidado con lo que se entiende por imitación en estos días, porque la imitación en estos días es como algo que se parece al plagio, pero debemos situar nuestra mentalidad en la época de la que estamos hablando, en los siglos de oro,
el concepto de imitatio. La imitatio era un procedimiento o una operación retórica indefectible, es decir, no podía faltar para crear literatura. Y además, con la imitatio, que era condición sine qua non para crear literatura, se hacía, cuando se imitaba a un poeta clásico o contemporáneo, se hacía como muestra de admiración y de respeto hacia ese poeta. Y a su vez, a través de la imitatio, se preparaba, uno mismo se preparaba para el estudio y la creación de la literatura. Son esas operaciones retóricas, ¿no? La imitatio, la mímesis, etcétera, etcétera. Sin llegar a desmerecer estos sonetos dentro de la producción literaria de Juan Coloma, porque la producción literaria es bastante amplia, son ejemplos de composiciones que los sonetos, influidas por la temática petrarquista, por supuesto, y también por la moda del momento. Pero sin llegar a desmerecerlos, lo cierto es que quiero aprovechar estas conclusiones para destacar que, desde mi punto de vista, Coloma, en estos sonetos, porque es el que podríamos llamar el primer Coloma, no supo asimilar la cadencia y el ritmo de un verso que les aseguro, un verso, el endecasílabo, que fue una auténtica pesadilla para todos los poetas de la época. Y si quieren, en la charla, pues explico por qué. El verso endecasílabo, desde mi punto de vista, para quienes hayan leído su obra literaria, el verso endecasílabo es asimilado completamente por Juan Coloma, insisto, en sus dos últimas obras. El verso endecasílabo, no hablo de los otros, del heptasílabo, el octosílabo, que están perfectamente interiorizados en él. Estoy hablando del endecasílabo. Es asimilado por Juan Coloma en sus dos últimas obras, donde, por influjo, obviamente, de la experiencia literaria, de las lecturas que hizo, y tras haber pasado, sobre todo, tras haber pasado 7 años como virrey de Cerdeña, esto, pues, desde mi punto de vista, en mi opinión, hizo que conociese aún mejor la lengua italiana, obviamente, pero ya no solo eso, sino que también comprendiese esa cadencia versal, esa cadencia natural, más extensa del metro del endecasílabo en dicha lengua. Con todo, estos sonetos son la muestra de que Juan Coloma es un ejemplo de hombre renacentista, culto, versado en letras y también en política, en estrategia militar, un noble que aprovechó el momento en el que el Imperio español estaba en su máximo esplendor para formar parte de la corte del rey, un hombre que fue virrey de uno de sus dominios, de los dominios de Felipe II, y también consiguió la vuelta al gobierno de la tierra que le habían legado sus antepasados, la baronía del Reino de Valencia, terminando sus días en la villa de Elda como nuestro primer conde, del que aquí, bueno, pues no he querido destacar su faceta política, sino más bien la literaria, como era objeto de mi conferencia. Al hablar de unos textos desatendidos mayormente por la crítica y visibilizándolos para un mayor conocimiento, el de ustedes, pero ya no solo el mayor conocimiento de los textos, sino también de la persona de Juan Coloma, en este año dedicado a la conmemoración de toda su familia. Muchísimas gracias por su atención. Y si alguien quiere preguntar ahora algo, pues estaré encantado de responder a cualquier pregunta o duda que tengan pero solo sobre lo que he dicho, lo que he hablado. Hola, Miguel Ángel. Agradecerte, sobre todo que 43 años después escuchemos la poesía de Juan Coloma en Elda. Y nada, yo preguntas y comentarios, ¿no? Primero has comentado que Juan Coloma, hay dos personas que dicen que nació en Zaragoza, ¿no? Las investigaciones que tenemos, sabemos que nació en Elda, ¿no? Sobre todo por la limpieza de sangre, sí, que tenemos,
en la que todos los, confirman todo el nacimiento de Elda. Además, concuerda con su hilo vital. Además, la madre murió en el castillo probablemente durante el parto, María de Cardona, ¿no? Y luego, y además, por otra cosa muy curiosa, y además muchas dudas que hemos planteado aquí, o que has planteado, ¿no? El propio Coloma no la resuelve, ¿no? Nos resuelven en la década de la Pasión, ¿no? Si leemos el prólogo claro. Es interesante, porque el prólogo hace un comentario interesantísimo, dice, y además concuerda con lo que tú has comentado, que son poemas de su juventud. Él dice, hallándome en mi tierra desocupado, me dio en pensar en los tiempos que pasé en mi juventud, leyendo. Por tanto, él reconoce que son poemas de juventud, ¿no? Y luego otra cosa muy curiosa es que dice, hallándome en mi tierra desocupado. En mi tierra. Si tenemos en cuenta que el cancionero fue en 1554 o 1555, Juan Coloma, ¿cuándo está desocupado? Está en un periodo de tiempo en el que está en Elda desocupado. Desde que se viene a Elda, firma las capitulaciones con sus hermanastros, y se queda con el señorío de Elda y Petrelita, y hasta que luego le dan la baronía de perdón, el castillo de Alicante, la alcaldía. Le dan un trabajo, entre comillas, para el rey, ¿no? Entonces, hay unos años que cuando se dedica a hacer el convento, todo esto. Bueno, pues es en ese tiempo de desocupación que él dice, en mi tierra, es decir, hallándome en Elda, en el reino de Valencia, si tengo una duda, me dio por pensar el tiempo, es decir, claramente diciendo que Elda aquí estará su tierra, y es el momento de desocupación, digamos, ese momento, porque luego cuando va a Cerdeña, él está realmente muy ocupado. Claro. Muy ocupado para tener problemas logísticos, que el proyecto es muy brillante, como gestor y tal, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos dan las claves para entender ciertas cosas, ¿no? Y luego yo te hago una pregunta, ¿vale? Él tiene un soneto, no sé, yo no tengo ni idea, o sea, sobre todo delante de tuya, ya te digo, me tumbo al suelo y me dejo morder, vamos a ver, pero a mí me da la sensación, ¿no? Sobre todo, él tiene un soneto, que es el soneto de la muerte de su hijo, sí, ¿no? Que no está incluido en el cancionero. Que no está incluido en el cancionero, y que es un soneto, evidentemente, porque cuando muere su hijo, que es justo después, cuando viene de Cerdeña, muere su hijo a los años. A mí es el que más me gusta, también porque no se lo ve como más sincero y más despojado, menos estilo y más al grano, ¿no? Y más maduro. Efectivamente, es lo que te iba a decir, ¿no? Que yo desde fuera veo como un soneto que es lo que Coloma podría haber sido si no hubiese tan mayor, y ya imagino que ya hombre con falto de vista y tal, ¿no? Y luego también el romance de Don Antonio que te pasé, que no sé cuál es tu opinión en cuanto a estilo, pero que a nivel histórico concuadra totalmente de que también fuera de él, ¿no? Y que no se le atribuyó, para mí erróneamente. No sé tú qué opinas a nivel estilístico y qué opinas sobre el tema de Mardover, ¿no? Sobre el soneto de su Pues voy a contestar. Primero una cosita. He puesto que nació en Zaragoza, por no citarte ya más. O sea, es que vamos a ver. Porque vamos, esto... Pero sí que es cierto que... Porque yo acceso a la tesis doctoral de Turner no he tenido. Turner dice que nació en Zaragoza en un artículo y se equivoca, ¿eh? Y mira que lleva Turner... Y Raúl Ribarés, que es en el que me he basado sí o sí, en Raúl Ribarés, tiene un artículo sobre, se llama así, creo, si no recuerdo mal, la genealogía de la familia Coloma. Está publicado en un monográfico de 700 páginas en unos anales de historia dedicados a Juan Coloma, a Mosén Juan Coloma, ¿verdad? No sé si os suena. Sí. Y claro, pues yo leyendo toda la genealogía que estuve ahí, pues te pone que Juan Coloma y Cardona nace en Zaragoza y efectivamente pues entre 1521 y 1525, ¿no? Eso por un lado, entonces por eso sencillamente lo he puesto. Hay un artículo muy bueno de Beatriz Intensa Solari, que es una hispanista de Argentina, que hace la biografía de Juan Coloma. Y ella también dice que nace en Elda. Pero también vamos a hablar siempre, tiene acceso, que ellos no lo tuvieron, a la limpieza de sangre. La limpieza de sangre es... Ahí los dos testigos dicen que Juan Coloma ya nació en Elda. Además, él podía haberse quedado por los territorios de Aragón,
porque es parte de y él se queda con ella. Entiendo que ahí había un vinculación. Sí. Y luego el prólogo le dice, allá en mi tierra... Sí, por supuesto, el prólogo es bien claro, ¿no? Bueno, y luego contestándote a lo de la madurez. Sí. Por eso he dicho, además, en mis conclusiones, que es cuando, con la década y con la resurrección, ¿no? Cuando, a mi modo de ver, tiene esa madurez, o alcanza esa madurez poética. Y esto tiene, pues esa explicación que te he dado, ¿no? Hay quienes dicen que escribió las 2 obras en esos 3 meses que estuvo libre, por así decirlo, ¿no? Es decir, que vino a Elda, que ya no retornó a Cagliari, ¿no? Es imposible, bueno, se puede hacer, sí, además en esa época, pero bueno, es bastante arriesgado decir que escribió esas 2 obras en 3 meses, bastante arriesgado. Pero lo de la madurez, esto viene por lo siguiente, y me voy a basar en argumentos históricos y además coherentes. Nosotros, y esto está demostradísimo, Antonio Quilis ya lo demostró, que es un lingüista dedicado a la fonética. Nosotros, los españoles, o los castellanos, el verso castellano es el octosílabo. De hecho, nuestra cadencia al hablar, y esto fue lo que demostró Antonio Quilis, que cuando hablamos en octosílabos, aunque no nos demos cuenta. ¿Qué pasa a finales del siglo XV? Heredamos, o nos viene la influencia del endecasílabo, y el endecasílabo es más largo. Aunque sean solo tres sílabas más, es más largo. Y no es nada fácil. Hablo del cómputo silábico. Hay como 20, es decir, normalmente es el heroico, ¿no? El que acentúa, el endecasílabo heroico, acentúa en tercera, en sexta y en décima sílabas. El trotaico, en segunda, cuarta, sexta y décima sílabas. Hacer oído para eso no es fácil. Y bastante mérito tiene el haberlo hecho en su juventud. Pero es que de la primera hornada de poetas, es decir, la primera generación de poetas petrarquistas, incluso si contamos al Marqués... No vamos a contar al Marqués de Santillana porque sus versos hechos al itálico modo son... me voy a callar. Pero sí que empiezo ya con, por ejemplo, Ausías March, etc. Les costó asimilar la cadencia, esa musicalidad del endecasílabo. Hasta tal punto llega así que Boscán, leemos a Boscán y hay versos que chirrían. Cetina quizá se acerque un poco a dominar el endecasílabo, y esto está probadísimo. El único que domina a inicios, la primera generación de poetas petrarquistas o que imitan el estilo italianizante, que está a 1000 leguas de todos, es Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, yo no sé qué hizo, sí que sé qué hizo, estuvo exiliado en Italia también, pues lo que le pasó a Coloma, y esta es la tesis que quiero defender, es que de los miles de poetas que intentaron hacer sonetos o que intentaron hacer versos en decasílabos, muy pocos consiguieron dotarlos de ese encanto que tienen. Entonces, hasta ahí bien, ¿no? Hasta ahí bien. ¿Qué pasa con los romances de Coloma? ¿Qué pasa con que están incluidos en el cancionero? Que son maravillosos, porque están en octosílabo y lo domina. Entonces luego se va a Italia y esto es como todo, al final se va pegando Y es que cuando un pueblo, una comunidad lingüística habla así, porque los italianos hablan así, porque es que lo inventaron ellos, el endecasílabo, porque nosotros somos unos cracks haciendo alejandrinos, porque también dominamos el heptasílabo, y un alejandrino perfecto es 7 más 7, 14, ya está. No 9 más 5, no. Entonces, cuando Coloma está en Cerdeña, yo digo que es cuando bebe de la fuente principal, que es la lengua o el ritmo de esa cadencia musical, que por supuesto habría leído un montón a Garcilaso y todo cuando hace los sonetos, incluso a Petrarca, porque sabemos que ha leído a Petrarca en la lengua original. Sabemos que hay una edición del cancionero en la biblioteca de Coloma. Esto lo sé, porque me has pasado tú.
Entonces, la historia está en que cuando regresa o cuando escribe La década y la resurrección, lean ustedes esos endecasílabos. Son maravillosos. Aparte de por lo que está diciendo, aparte de por lo que nos está hablando, pues ese motivo que tanto se ha trabajado, ¿no? Como es la década de la pasión. Es que los endecasílabos son prácticamente perfectos. No hay, en los sonetos hay acentos en quinta. Un endecasílabo jamás puede, esto no me lo invento yo, estos son las leyes de la retórica y de la poética. Un endecasílabo jamás puede acentuar en quinta. Entonces son errores de juventud. Cuando escribe el soneto a su hijo Juan, Coloma ya es un poeta, insisto, no mayor, pero porque no se le ha considerado. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es mejor poeta que Cervantes. Miren lo que les digo. Es mejor poeta que Cervantes. Por eso Cervantes no escribía poesía, porque era malo. Es que era mal poeta. Por eso escribió El Quijote, o las novelas, que es la mejor obra de la literatura universal, y las novelas ejemplares. Es que hay gente, aunque la prosa tenga un ritmo, hay gente que vale más para la prosa que para la poesía. Y por eso, Miguel Ángel, yo creo que tanto el soneto a su hijo, que tiene una fuerza compunge, porque a mí me recuerda también, claro, no, es que me voy a poner a desfasar aquí un poco, ¿no? Pero hay sonetos también a las pompas fúnebres o a los ataúdes, sonetos a las tumbas, sí, a las tumbas, a los panteones, son maravillosos. Pues epitafio. Bueno, sí, epitafio. Yo estoy hablando de sonetos ahora mismo, ¿no? Pero a las tumbas. A los epitafios, ¿no? Pero las tumbas de los reyes católicos o de los príncipes, que no, parecen que estén ahí tumbados, ¿no? Eso es una tumba. O sea, que no es un féretro, es una tumba. No sé. En fin, así lo entiendo. La tumba. Me estoy acordando ahora también de un soneto, no voy a decir el autor, también al príncipe Juan, el hijo de los reyes católicos, que también me conmueve muchísimo. Que murió muy joven, el hijo de los reyes católicos, el príncipe Juan. Después de tantos años, tu figura no ha perdido una tilde de belleza, ni el sereno posar de tu cabeza o la fragilidad de tu armadura, ni tu rostro desmiente la tersura, ni tu serena frente su nobleza, ni tus ojos la paz y la entereza, forjada en fe, sin lastre de cordura. Eras muy joven, cuando tu camino ensombreció un silencio de la suerte y cinceló tu imagen sorprendida. Por igualdad contraria de destino, tú moriste de un golpe de tu muerte, yo he muerto lentamente de mi vida. Es compungen ahí, esto es al hijo, bueno, un hijo. O sea, no sé si he contestado, Miguel Ángel. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo sí, una cosa solamente. No tiene que ver directamente con la conferencia, así que si quieres puedes contestar o no, como has dicho antes. Pero tenía, repasando algunos materiales que también me ha pasado de Miguel Ángel, sobre todo por las raíces, la formación de Juan Coloma y sobre todo sus vínculos cortesanos en la época en la que él está en la corte. Luego, de hecho, cuida mucho que sus hijos también estén allí. Sí, desde luego. Su familia, hay una tradición que dice que la Elisa de Garcilaso pudo ser... Isabel de Sá. Sí, que era de hecho, hay un vínculo familiar, que era la tía, si no me equivoco, de la mujer de Juan Coloma. Hay un vínculo familiar de una de las obras más importantes de la literatura. Lo digo por si sabemos algo más de eso, si se puede atribuir o no. Bueno, yo estuve investigando sobre ello. Góngora, ¿no? Muy curioso porque ves como hay alrededor, es como si fueran, no sé... Es un círculo cortesano con mucha tradición cultural, es gente culta y poderosa a la vez. Esos son los artistas de la época, por decirlo de alguna manera, que solamente están en la corte y que todos se conocen y que tienen digamos, son conocidos entre ellos. Pues vamos. La pregunta es si realmente se haya comprobado o no, a lo mejor es irrelevante, pero... No, pero yo estos meses atrás, pues
empapándome, ¿no? Leyendo, investigando y tal. Entonces veo ahí, claro, yo ya sabía lo de Isabel de Sá, pues, ojeando, no sé si alguna biografía de Garcilaso o algún estudio sobre su poesía, porque al final Garcilaso no lo he dicho, porque hemos hablado de Petrarca o del petrarquismo, pero es que Garcilaso también está muy presente en estos sonetos, ¿no? Y en la poesía en general de Coloma. Y claro, yo me veo, porque Garcilaso murió en el 34, si no recuerdo mal, o se publicaron las obras 3 años después, que fueron en el 34. Es que ahora mismo me fallan las fechas, ¿no? Pero yo digo, a ver, y Coloma nació, que tenía 10 añitos cuando falleció Garcilaso. Entonces, ¿quién sabe? Buen pájaro le tocó. No sé, quiero decir, no sé. No meterme en esas camisas de 11 varas no puedo asegurar nada. Sí que es cierto que vi el nombre, Isabel de Sá, y me puse a investigar, una dama de... Ahí no me sale la palabra. Una dama de la corte. Y dije, uy, ¿esto qué pasa aquí? Pero no me quise meter en eso. No, sí, la cuestión es porque generacionalmente corresponde a la generación de Garcilaso, no a la de su sobrina. Isabel de Sá y Juan Coloma son de otra generación, y la tía de Isabel de Sá es de la generación de Garcilaso. Exacto. Entonces, y coincidieron en la corte, entonces, bueno, Además, hay un trabajo de investigación. Ahora que dice lo de la corte, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Hay un poema de Juan Coloma, bueno, que son de varios poetas, porque claro, eran tipos jóvenes en la corte. Y hay un rifirrafe, ¿no? Hay un poeta mayor que, bueno, creo que pues, le va a cortejar ahí a una debajo del balcón de la casa, pues, y el hombre se cayó, y era uno de los mayores, ¿no? Y estos luego le escriben poemas riéndose de él, ¿no? Y tal. Entonces, ves cómo era pues eso, un grupo de gente, de los artistas de la época, los poetas de la época que vivían. Yo, de todas formas, ahora lo que estabas comentando, tenía una pregunta y una reflexión, ¿no? Sobre la educación de Juan Coloma, ¿no? Pero a mí una cosa que me sorprendió, que el otro día, y además te lo comenté, que creo que he encontrado el kit de la cuestión, o parte, ¿no? Claro, yo sí me planteo, bueno, vale, Juan Coloma, ¿cómo tiene esa cultura tan grande? Claro, y teniendo un padre como el que tuvo. Eso es importante. Es importante. Era un Genares. Bien person. Era un tipo que se fundía el dinero, era jugador, era, hasta el cronista hablaban mal de él, y bueno, este tipo, como de tal palo tiene tal astilla, ¿no? Claro, era algo que me sorprendía mucho, ¿no? Entonces, claro, siempre yo me planteé cuál era la formación educativa de Juan Coloma, porque claro, y hace poco que lo estuvimos comentando, descubrí, claro, siempre nos olvidamos de la familia materna. Claro. Ahí está la clave. ¿Quién es la familia materna? Pues su abuelo era Alonso de Cardona, que era un poeta castellano, valenciano, pero poeta, y que murió cuando tenía 11 años, por tanto, lo conoció. Y de parte, ¿quién tutelaba él? Su tío, el marqués de Guadalest, que era también el hijo de Cardona. Por lo tanto, yo entiendo que él debió formarse, o sea, al menos la imagen era la de su abuelo, que por cierto, su tercer hijo Alonso lleva el nombre del abuelo Alonso. Sin duda, lo que dices es así. O sea, ¿qué formación educativa tuvo él? O sea, ¿cuál es lo lógico de la época? ¿Universidad? ¿Cómo él a sus hijos los mete? O sea, ¿cuál sería? No sé, ¿cómo sería? Bueno, las letras, ¿no? Las humanidades, que se decían, ¿no? Pues versado en letras, en latín, en griego, en literatura de los clásicos y bueno, pues por supuesto que imagino que también en algo de ciencias, ¿no? Y claro, lo que señalas tú también, Miguel Ángel, que no sabemos si estudió para carrera militar, pero luego fue un buen estratega. No, carrera militar no, él lo que es un buen gestor. Sí, y un buen estratega también en cuanto a... Hay un comentario sobre él y dice, está Juan Coloma... Leyes estudiaba también. Leyes estudiaban. Porque sí. le dicen, está Juan Coloma, que está versado, tal, y hace coplas. Eso hablando le querían proponer para un cargo, pero siempre son cargos administrativos. Y cuando está en Cerdeña realmente le tienen que llevar militares que le asesoren, porque él como militar no controla, entre comillas. Ahora bien, como gestor, tiene una gestión excelente, ¿eh? O sea, excelente, ¿eh? Al hijo le saca, de hecho, porque el hombre está mayor, está cansado y no quiere morir allí. Él quiere morir en Elda, claramente. Además, hablamos de una época. Ahora los niños se les enseñan una serie de cosas, pues porque tenemos las tecnologías que tenemos y tal. Antes solo tenían los muertos, es decir, los libros.
dice Gracián, ¿no? Viéndome sin amigos vivos, apelé a los muertos, que es con los que se aprende, es decir, a los autores que han escrito. Filosofía, teología, latín, griego, insisto. Y, por supuesto que, como has dicho, nos olvidamos siempre, ¿no?, de la familia materna, y en este caso, porque es que Juan Francisco, por lo visto, era un buen bala, ¿no?, hasta el punto de que se le dio un pagamento y tal, pero no recibió ningún... bueno, sí, el señorío, ¿no?, el segundo señor de la villa y tal, pero no tenía así ningún título más, o sea, nada. Y bueno, yo imagino que Juan Coloma, desde ese pequeñito, pues fue un niño prodigio. Y encima en la nobleza, o sea, tuvo la suerte de que en esa época, estamos hablando de principios del siglo XVI, en esa época, cuando prácticamente todo era pobreza, ¿no?, el feudalismo y todo, o sea, claro. Un simple comentario. Se ha hablado de que el padre era un bala perdida, pero la madre era una muy buena gestora y una mujer que sabía lo que llevaba entre manos. La madre o la abuela. La abuela. La abuela era la que prestó. Pero Juan Coloma, a la abuela la conoció muy poquito. O sea, sin embargo, con el abuelo materno, he podido comprobar que murió cuando él tenía 11 años. Por tanto, él sí que tuvo, del abuelo sí que tuvo que tener influencia. De hecho, fíjate, los Coloma se dedicaban al préstamo de dinero. Pero Juan Coloma, el primer conde, ya no se dedica a eso. Yo entiendo porque la influencia de los Cardona es otro tipo de educación, ya es otro tipo de... Entonces, yo entiendo que la educación le vino más por los Cardona que por los Coloma. Sin duda. Bueno, y a la abuela... Y Mosén Coloma también lo conocería. No, murió antes que él. Lo que pasa sí, es verdad, murió en el 17 y él nació en el 20 y pico, sí. Juan Coloma es que tuvo también un problema, es que tuvo un problema de película, de serie. Te cuenta que cuando muere la madre, su madrastra va a ser su tía. Claro, ahí va a poner un problema muy gordo, porque cuando muere el padre, ahí tiene que estar la tía que protege a sus hijos y no a él. Por lo tanto, la figura materna, él va a carecer de ella. Yo creo que la influencia de los Cardona, yo creo que es el abuelo quien lo va. Y de hecho, el abuelo es un poeta castellano, o sea, es de Valencia, pero escribe en castellano, es un poeta. Entonces yo creo que la influencia está ahí, más que... Él, por desgracia, la madre murió de parto, y claro, la abuela... Siempre lo conoció, porque de hecho dice, mi nuera que gloria es que sabes por eso cuando muere, pero muere al poco tiempo ya, María Pérez Calvillo. Entonces él no llega a tener la relación de... Lo conoció siendo un bebé. Sin embargo, al abuelo materno sí, bueno, a lo mejor también su abuela no lo sé, su abuela materna. Yo entiendo que tiene influencia. En este caso es así, pero que muchas veces hay poemas que son anónimos que eran de mujeres y sí, claro, un poco reivindicando la figura de las mujeres en la literatura, que está bastante enmascarada, ¿no? Ya no tanto, ¿eh? Bueno, en fin, no voy a entrar ahí, no voy a entrar porque ya... Me apuntan desde el fondo que si tenéis alguna pregunta más es el momento. Y si no, nos remitimos a la obra esta en cuestión. Una última pregunta por allí. A mí más que una pregunta me gustaría hacer una aportación. Me gustaría agradecerte, Alejandro, el acercarnos a esa faceta poética de un personaje histórico de nuestro pueblo. Me parece muy interesante el haber conocido su obra, he tenido la suerte de leerla, es cierto, no toda, pero sí gran parte. Sí que se nota esa madurez que han marcado, me gusta muchísimo esa evolución, que es lo que sucede también en todo poeta. Me ha encantado la apreciación de Esquelén de Casílabo, fue la pesadilla de los poetas españoles y las de Sabinos también cuando lo analizan. Claro. Me gusta muchísimo la conclusión que ha llevado en tu tesis es que en castellano el octosílabo es fundamental, por eso tenemos los romances, por eso tenemos todo. Entonces, pues sí, a mí me gustaría agradecerte el habernos acercado un poquito a esta literatura eldense,
al pueblo de Elda en un año conmemorativo como es este. Así que muchas gracias. Gracias. Bien, con esto acabamos. Solamente recordarles que la próxima semana continuaremos el ciclo. La doctora Amparo Felipo hablará sobre el canónigo Carlos Coloma y daremos un salto en el tiempo entre 1632 y 1711. Hablará del conflicto dinástico y la defensa del patrimonio familiar. Muchas gracias por acompañarnos.